Viernes de hablar de migración con la doctora Leticia Calderón Chelius, presidenta del Patronato de Sin Fronteras. Como siempre, doctora Leti, ya ansiosos de escuchar el análisis de esta semana. Bienvenida, muy buena tarde. Muy buenas tardes, Carlos, y qué gusto. Ahora nos estamos viendo directamente, a veces nada más había las fotos, pero en esta ocasión tengo el gusto de saludarles Gracias. directamente. Mira, yo quiero reaccionar a un tema porque creo que no es justo que nos vayan diciendo mentirillas por ahí, Ujú. ahora que va a empezar ya el proceso abiertamente de las elecciones, ¿no? Ya las campañas, las propuestas, los dichos. Fíjate que escuché que la candidata Xóchitl Gálvez mencionó algo sobre migración y bueno, obviamente inmediatamente puse ojo a la nota y ella habló de algo que es muy delicado y habló de que México debería de ser país tercer seguro porque México de facto, dijo ella, lo es. Y bueno, aquí es donde hay que desmontar las mentiras, Carlos, y no se vale engañar a la gente. Bueno, lo que ocurre es que la figura de tercer país seguro es una figura jurídica que se estableció desde 1951 y que lo que supone es que un país al que las personas quieren llegar y solicitar asilo podría mandar o podría solicitar que hubiera otro país que en las mismas condiciones que tiene el país posiblemente receptor, reciba a las personas que ese país no puede ya albergar. Y entonces lo que se supone es que las personas que van, vamos a suponer, rumbo a Estados Unidos, tendrían opciones en otros países. Uno sería México, ¿no? Pero como para poder hacer sus trámites y permanecer ahí. Entonces, esto que ha existido a lo largo de varios años, bueno, ha obedecido a diferentes condiciones cada tiempo, pero en la actualidad hay tres países así como muy notorios en el tema de tercer país seguro, que son Turquía y Libia, que nos ofrecen ejemplos muy interesantes para hablar de este tema. Y si bueno, candidata Xóchitl Gálvez hubiera hecho su tarea cuando era senadora, hubiera asistido al evento que tuvimos el 10 de octubre del 2019 en el Senado de la República con invitados de Turquía que nos explicaron cabalmente y a punto por punto cuál ha sido la experiencia y las consecuencias para ese país al ser tercer país seguro. Y por tanto, a partir de ahí, el Senado mexicano envió un protocolo y envió un mensaje que está impreso, digo, cualquiera lo puede buscar en Google, en el cual el Senado mexicano en pleno explicó por qué México no sería y no seremos tercer país seguro. Y eso no existe de que si de facto o no, te voy a explicar por qué también, Carlos. Ujú. Porque el argumento, digamos, así como muy a bote pronto, al estilo de la candidata, es que México ya de por sí recibe a las personas y por tanto mejor cobrarles a los estadounidenses y recibir dinero y con ese dinero, bueno, ¿no? Un poco rentar el territorio, un poco es esa la idea, al estilo de lo que estamos viendo que ofrece esta candidata. Y lo digo porque realmente me molesta que se tergiverse una información. ¿Y por qué? Me parece que ha sido ejemplar e importante el hecho de que México resistió a Trump. Era ese momento Sí. en que el momento más rígido de la relación y el gobierno mexicano con muchas dificultades y entiendo que cediendo cosas, pero lo que hizo es no firmar un acuerdo de tercer país seguro que implica que hoy México sigue siendo y tiene la decisión de última instancia de recibir o no a las personas y en todo caso seguirle exigiendo a Estados Unidos que haga lo que le corresponde y es si una persona lo que quiere es llegar a Estados Unidos, México no tiene por qué hacerse responsable de eso y por tanto eso no quita ni la condición humanitaria ni fraternal, pero quiere decir que no se le puede obligar a nadie a que pida asilo en nuestro país cuando lo que quieren es llegar a Estados Unidos. Y por eso las personas que así lo deciden permanecen en este desafortunado limbo migratorio en la frontera norte sobre todo y también como lo decían en la nota, en la frontera sur cuando no logran avanzar y eso sí tiene que ver con la política migratoria mexicana, pero por tanto México sí asume su responsabilidad como país de tránsito, país que tiene que dar condiciones y efectivamente asistencia humanitaria a las personas, pero no está obligado, afortunadamente, y porque México resistió patrióticamente, a recibir obligadamente a las personas que Estados Unidos simplemente no ha decidido no hacerse cargo de ellas. Entonces, claro que es una confrontación, claro que en esto hay fricción, pero lo que no podemos es engañar y decir tan a la ligera algo que
insisto, desconoce la candidata, pero además ella sí podría haber conocido porque fue en el Senado donde se discutió y claramente faltó a su deber, entonces como legisladora, de haber asistido a las reuniones que correspondían. ¿Qué sí puede hacer México? Y con esto cierro, Carlos. Entre otras cosas, esta de que personas no, que son irregulares en el país, en términos de documentación, bueno, pues documentarlas. Es decir, si la mayoría de las personas acaban quedándose en el sur del país, en Tapachula, que es el lugar donde se concentra el mayor número de personas antes de poder transitar por el país, bueno, lo hacen porque se están ateniendo al recurso de solicitar refugio que los obliga a quedarse ahí, cuando en realidad la mayoría lo que quieren es llegar a la frontera norte. Obviamente esto no es sencillo, yo no estoy diciendo que es fácil llegar a la frontera y después Estados Unidos les va a abrir las puertas, porque eso no ocurre, pero sí implica que entendamos que este proceso no es así nada más como de decir, bueno, pues las personas quedaron atrapadas porque solicitan una condición de refugiados, porque nuestro país, y ahí sí, digamos, la parte que le corresponde a México, no ofrece otras formas de migración documentada que podrían permitir que otros perfiles que no quieren ir a Estados Unidos o que definitivamente piensan que pueden transitar, pero al final de cuentas optan por quedarse del país, no tengan que hacerlo bajo la figura del refugio. Y la última cosa, Carlos, también tiene que ver con invitar a la población que ya tiene documentos en el país desde hace un tiempo y que tiene el perfil suficiente en términos jurídicos para solicitar ser nacionales mexicanos, que lo hagan, que la doble nacionalidad no cualquiera la podemos, no cualquiera la puede tener, pero en realidad es en este tiempo planetario un regalo, una condición que puede beneficiarle a cualquiera. México es un país con una población de dobles nacionales muy extendida que hoy se está peleando para que se elimine ese asunto de la apostilla, que el Senado, por favor, lo apruebe ya, porque supone que ya también las personas van a poder estar, regularizar a sus hijos con mayor facilidad y todo esto. Entonces, Bien. hay muchas oportunidades, pero lo único importante es no mentir y no utilizar información que la mayoría de la gente desconoce para decir que han hecho muy mal este gobierno. Este gobierno puede haber hecho muchas cosas malas. Yo eso no lo voy a defender en términos migratorios, pero lo que sí es que este tema tiene su propio capítulo, Carlos, y en ese sentido, Bien. la candidata está mintiendo en este tema. Clarificadora como siempre. Doctora Leticia Calderón Chelius, un verdadero placer siempre escuchar sus análisis y en esta ocasión, pues contar con la imagen y la presencia. Mil gracias, gusto verla, doctora. Igualmente, Carlos, un abrazo muy grande y a todos un muy buen fin de semana. Igualmente feliz fin de semana, la doctora Leti Calderón Chelius. Vámonos a otros asuntos, vámonos